cámara. Creo que ahora estamos listas. Qué bueno. Veo que tenemos colegas de Honduras. Hoy es el día de lanzamiento del portal de la red de la BBS Honduras también. Muchas gracias por nos prestigiar en el día de hoy, ¿no? En algunos minutos creo que vamos a tener también el lanzamiento de BBS Honduras. Déjame Sí, volver a... vamos a salir de aquí Sí. e ir allá. Sí, veo que ellas van a hacer lo mismo porque algunas están conectadas con nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Déjame presentar aquí la pantalla. Creo que ahora sí. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes para que podamos empezar. Muy bien, creo que ya ven. Si no veo a ustedes aquí es porque yo estoy leyendo aquí en la otra pantalla. ¿Están bien? Bien, entonces, muy bienvenidos, queridos colegas de la red de indicadores LILAC y también de la red de referencistas. Yo soy Sueli Suga, supervisora del área de fuentes de información referenciales y yo divido esta presentación, esta capacitación con Rosemary Rocha, que ustedes ven ahí en línea también, que es la coordinadora de la red de referencistas y también supervisora aquí en Bireme. Bien, entonces llegamos a un tipo metodológico específico. Ya es la tercera sesión que estamos trabajando, el tercero tipo de documento. Y para el día de hoy, entonces, vamos a estudiar un poco más sobre los estudios de evaluación económica en salud. Y como ustedes ven aquí, todas las fechas que ya tenemos en la capacitación, todas las fechas previstas para la capacitación van a ser 10 tipos y ya estamos en la tercera. Siempre en el mismo horario. Y para el día de hoy, entonces, vamos a hablar sobre qué son, ¿no? Los estudios de evaluación económica en salud, las características de estos tipos de estudio, cómo indizar este tipo, y también la parte que habla a Rosemary, que es la construcción del filtro de tipos metodológicos y la aplicación de este filtro en la BBS. Bien, entonces, para empezar, aquí es una traducción libre sobre qué es la traducción o qué es evaluación evaluación económica en salud. Es importante decir que generalmente nosotros incluimos una definición que es del DEX, porque como hablamos muchas veces de bastante de la indización, pero en este caso no tenemos un descriptor específico para evaluación económica en salud. Entonces buscamos en la literatura, siempre también buscamos en la literatura, pero siempre también traemos de DEX. Pero esta aquí específicamente es de un documento del Ministerio de Salud de Brasil que dice aquí que la evaluación económica en salud comprende el análisis comparativo, y aquí está en negrita, ¿no? Análisis comparativo de diferentes tecnologías en el campo de la salud referido a sus costos y efectos. Aquí una vez más en negritas, y no es por acaso, ¿no? Sobre el estado de salud. Las principales técnicas de evaluación económica completa son el análisis de costo-efectividad, costo-utilidad, minimización de costos y costo-beneficio. Y ahí solo he incluido aquí algunas informaciones también sobre evaluación de tecnologías en salud. ¿Por qué? Porque muchas veces la evaluación económica, y aquí está en portugués la imagen porque el original era en portugués, no pude cambiar, pero lo que pude he traducido aquí para español. Bien, entonces, la evaluación económica muchas veces está comprendida en la evaluación general de tecnologías en salud. Y ahí, solo para destacar aquí, entonces, ¿qué aspectos estamos buscando analizar aquí? Los costos, la eficiencia, la efectividad, utilidad
costos de oportunidad, impacto orçamentário también, no sé cómo se habla impacto orçamentário en español, perdón. Entonces, este modelo del que va a ocurrir a largo plazo con los pacientes, considerando costos y beneficios para tecnología y sus alternativas. ¿Qué más? Entonces, aquí también otra imagen en portugués, perdón, es que solo encontré en portugués. Y ahí vemos aquí la investigación clínica y que en la investigación clínica hay etapas de desarrollo y evaluación de una tecnología. Y cuando vemos aquí, yo estoy destacando aquí con el ratón, creo que ustedes ven mi ratón aquí. La evaluación de tecnología sanitaria empieza con los estudios de seguridad, eficacia, efectividad. Pero cuando ya llega aquí en la eficiencia y factibilidad, ahí entonces ya llegamos porque estamos en la implementación de estas tecnologías, ¿no? Entonces, el análisis de costo-efectividad, costo-utilidad y el impacto en el orçamento, se me olvidó la palabra orçamento, no me acuerdo ahora. Bien, entonces, como ustedes vieron, hay aquí 4 tipos específicos de evaluación económica. De costo-efectividad, que es un tipo de evaluación que compara, y una vez más me gustaría destacar, compara diferentes intervenciones en salud, cuyos costos se expresan en unidades monetarias y los efectos en unidades clínico-epidemiológicos. Por ejemplo, mortalidad, morbilidad, hospitalización, efectos adversos. ¿Por qué también destacar mortalidad, morbilidad? ¿Por qué? Porque además de un probable uso del calificador economía, también es posible que como aspectos secundarios se utilice epidemiología o mismo mortalidad o datos estadísticos, que son también otros calificadores posibles de uso en la indización. Bien, el otro tipo de evaluación económica que hay, de costo-utilidad, es un tipo de análisis de costo-efectividad, entonces no solo estas, las dos siguientes, ¿no? Costo-utilidad y minimización de costos son tipos de análisis de costo-efectividad y en el cual este de costo-utilidad los efectos de las tecnologías se miden en años de vida, ajustado por la calidad que hay aquí, esta sigla, que muchas veces es bastante encontrada en los documentos sobre análisis de costo-utilidad, ¿está bien? Entonces, queden atentos también, porque esta sigla aparece en los artículos o documentos de este tipo de método de análisis de costo. Entonces, los costos de las intervenciones de salud se expresan en unidades monetarias. Hablando ahora de análisis de minimización de costos, estos tipos es también un tipo de costo-efectividad que compara solo los costos de dos o más tecnologías, ya que los efectos en la salud que resultan de las tecnologías comparadas se consideran similares. Y por último, análisis de costo-beneficio es una evaluación económica en la que se valoran las unidades monetarias tanto los costos de las tecnologías comparadas como sus efectos. Para más informaciones también hemos dejado aquí las fuentes, los documentos de donde sacamos estas informaciones, ¿está bien? Bien, entonces, para saber cuáles son las características de esos tipos de estudio, ¿no? De evaluación económica, yo he buscado en el sitio de la red Equator, que es un sitio donde nosotros accedemos a guías y directrices para presentación de resultados de investigación, ¿verdad? Entonces, hay una guía específica llamada TEARS, que en inglés es Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards. Y aquí se destaca que en el título he destacado aquí algunas cajas,
que en el propio título ya trae la información, si es una evaluación económica o mismo cuál es el tipo de evaluación económica hecha. Por ejemplo, es un análisis de costo-efectividad, es un análisis de costo, de minimización de costos. Entonces, este tipo de información ya aparece en el título, va a aparecer en el resumen, en los objetivos dentro del resumen, pero también métodos, principalmente resultados. Resumen siempre va a traer todo, pero siempre sabemos que vamos a analizar el documento como un todo. Y ahí, en los objetivos, que también está aquí en naranja, ¿no? En la caja naranja, también va a traer esta cuestión de los aspectos económicos. Y métodos, hay varios métodos que pueden ser destacados aquí. Entonces, aquí como algunos ejemplos de títulos de estudios de evaluación económica. He destacado entonces en los 3 idiomas, creo. Hay aquí siempre que hay las palabras costos, evaluación económica, costo-efectividad, minimización de costos, costo-utilidad, que son los tipos que nosotros hemos visto ahorita como los tipos que existen, ¿no? Entonces, en el propio título ya va a traer esta información. ¿Qué más? Ahí volviendo para Tiers, ¿no? Que es la guía Tiers. También dentro se recomienda a los autores que se presente el horizonte temporal, la perspectiva, la justificación y descripción del modelo. Y hay aquí varios otros detalles de medición de desenlaces, valoración de desenlaces sanitarios, medición y valoración, monedas, fecha de los precios. Este tipo de información debería constar en el documento. Debe constar. ¿Está bien? ¿Qué más? Entonces, aquí un ejemplo de cómo puede ser específica la cuestión que genera la investigación. Entonces, aquí, lamentablemente, también está en portugués, porque el ejemplo que yo encontré fue en portugués. Pero si pensamos una evaluación económica, una cuestión genérica, una cuestión de investigación genérica sería, ¿es importante realizar mamografía como un examen de rastreo? Si solo dejamos esta cuestión aquí de investigación, no sabemos nada sobre la parte económica, ¿verdad? Entonces, la cuestión más específica sería, ¿cuál es la razón de costo-utilidad incremental? Considerando el horizonte de tiempo. ¿Te acuerdan que he leído ahí de Cheers, el horizonte de tiempo hasta el final de la vida y en la perspectiva de SUS, que es el Sistema Único de Salud? Entonces, habla el tipo de análisis hecha, habla sobre el tiempo, que los horizontes de tiempo hasta el final de la vida. La perspectiva es dentro del Sistema Único de Salud. Entonces, aquí continuando en la cuestión de se realizar la mamografía de rastreo del cáncer de mama para el rango etario de 40 a 69 años, al revés del rango etario de 50 a 69. Entonces, ven como esta cuestión es bien más específica. Y si vemos aquí un poco más abajo, hay la comparación que nosotros también hemos hablado. Entonces, la intervención, la población del estudio son las mujeres de 40 años o más. La intervención es, ¿será que en mujeres de 40 a 69 y la comparación es con el rango de 50 a 69? Creo que ustedes logran ver aquí, ¿no? El desfecho es años de vida ajustado a la calidad. ¿Ustedes se acuerdan de la sigla que hemos visto? La perspectiva es dentro del SUS, entonces en ámbito federal, nacional. Horizonte analítico hasta el fin de la vida y cenário y contexto, estrategia de prevención secundaria, o sea, rastreo a ser realizada dentro del ámbito de los puestos de salud. Entonces, aquí
esta cuestión de investigación, quedó muy claro el delineamiento, ¿no? de la investigación que fue hecha, y esto va a estar reflejado dentro del artículo o el documento que va a ser presentado. Bien. Un poco más volviendo a TIERS, ¿no? Que es la guía que habla sobre cómo presentar resultados de evaluación económica en salud. Y ahí habla sobre caracterización de la heterogeneidad, efectos distribucionales, incertidumbre, participación e involucramiento de los pacientes. ¿Qué más? En los resultados, nuevamente habla de rangos, como vimos en el ejemplo de la definición de pregunta de la investigación, los valores, la incertidumbre nuevamente, y en la discusión, un reporte de los hallazgos, ¿no? Hallazgos. Bien, y aquí, una vez más, para demostrar, hay muchas subseciones que hablan específicamente de análisis de costo. No he incluido aquí todo porque sería muy larga la presentación, pero hay varias subseciones como esta de valoración de la incertidumbre, análisis económico, análisis de costo-efectividad, siempre en los artículos del área de evaluación económica. No solo en el título, pero todo el documento trae subseciones que hablan sobre evaluación económica y costos. Aquí algunas tablas, y en estas tablas también vemos cuestiones de costos, aquí destacadas, gráficos variados. Entonces, he incluido aquí algunas árboles de decisión, y aquí algunas demostraciones de costos también, costo-efectividad incremental, análisis multivariada de sensibilidad también de costos, y aquí años ajustados por la calidad de vida. Entonces, son tipos de gráficos que se encuentran en este tipo de documento. Entonces, cuando nosotros vamos a leer, vimos ahí já algumas destas características, verdade? Então, a primeira coisa que vamos a buscar dentro, quando empezamos a leitura técnica de los estudios de avaliação econômica, é identificar qual é a tecnología utilizada. En el ejemplo, hemos cambiado el rango etario de las personas, los sujetos de la investigación, ¿verdad? Entonces, ya había una tecnología más consolidada, pero ahora la investigación era sobre un rango mayor, 10 años más, englobar, alcanzar más personas utilizando esta tecnología, porque hasta lo que había en los estudios anteriores era de 50 a, ahora no me acuerdo la edad, pero se aumentó 10 años. ¿Qué más? El objeto de la evaluación, en este caso, el rango de edad. Identificação de los aspectos econômicos analisados. Que tipo de análise é hecha? De custo-efetividade, de custo-benefício? Que mais? Es un estudio comparativo de evaluación, es un estudio retrospectivo, porque hay también casos de estudios retrospectivos, y la identificación de la población. En el caso del ejemplo, mujeres de 40 años, 50 años para arriba. Aquí en este, niños, adolescentes y otros, ¿está bien? Entonces, cuando vamos a indizar, tenemos en mente que como descriptores primarios, probablemente vamos a tener la intervención y su aspecto principal. Tal vez puede ser una terapia o mismo el estudio es centrado solo en economía. Porque también cuando es una evaluación de tecnología sanitaria y solo una parte del estudio trae el aspecto económico, entonces la intervención va a quedar con el calificador de, no sé, terapia o tratamiento con farmacológico, y como un aspecto secundario, la intervención y el aspecto económico. ¿Está bien? Pero cuando es primario, utilizamos como el calificador economía. Y
como he dicho en el inicio de la presentación, no hay un descriptor precoordinado o listo dentro del DEX de evaluación económica en salud. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros utilizamos un descriptor que es evaluación en salud con el calificador economía. ¿Está bien? Sí es el punto focal del documento. E como descriptores secundários, vão ser assignados os tipos de análises econômicas realizadas, os métodos econômicos, alguns aspectos de contexto, fatores econômicos ou sociais, em los pré-codificados los sujetos, se especificado, como en el ejemplo que vimos de mujeres. Entonces, en el ejemplo que vimos, había muchos precodificados. Había humanos, mujeres y todas las faixas, los rangos etarios, que eran de adultos, mediana edad, ancianos, ¿no? Y los tipos de publicación, que, como vimos, en general son estudios comparativos, pero también estudios de evaluación. Y aquí un ejemplo para finalizar la parte de indización. Este estudio aquí, que es evaluación económica comparativa sobre terapias de reemplazo renal en Argentina, Costa Rica y Uruguay. Vemos aquí como el tipo de publicación, estudio comparativo. Ahí se me olvidó, creo que también se puede incluir aquí evaluación económica o evaluación en se me olvidó, estudios de Estudios de evaluación. evaluación. Sí, sí. Hay un error aquí de mi parte. Entonces, estudio comparativo y estudios de evaluación. Los precodificados, ven que este título, y si analizamos el documento, no trae un sujeto más específico. Entonces, solo indicamos como humanos. Y aquí, descriptores primarios, evaluación en salud con el calificador economía. Y aquí, terapia de reemplazo renal, economía, que es el aspecto que está más destacado. Fallo renal crónico, que ahí es terapia también, que es justamente esta terapia que estamos hablando aquí, entonces por esto quedó aquí como primario, pero también podemos incluir como primario el aspecto económico dentro de esta enfermedad, ¿ok? E como descriptores secundários, que tipo de análise econômico foi análise econômica foi hecha? De custo-benefício. Então, por esto temos aqui análises custo-benefício. Pero ustedes viram, estamos fazendo uma comparação também com outros países. E aí, en este caso, leyendo o documento, vemos que son aspectos epidemiológicos. Por esto hemos repetido estos dos descriptores, que es de la terapia y de la enfermedad, pero ahora con los calificadores de epidemiología. Factores de tiempo, factores epidemiológicos, prevalencia. Aquí en este título no se ve, pero ocurre bastante cuando son documentos, estudios epidemiológicos. Y siempre que hay estudios epidemiológicos, como también se ve aquí, tenemos que incluir los países con el calificador epidemiología. ¿Está bien? Bien. Creo que de mi parte es esto. He intentado hablar lo más de manera clara, pero si hay dudas, quedo a la disposición. Rosy, ¿tú quieres utilizar esta presentación o tú vas a compartir la tuya? Sí, la Angélica dijo que podemos tomar el control, pero yo estaba buscando, yo no sé cómo se hace, ¿sabes, Sueli? Si no, yo tengo aquí la presentación también abierta. Es que yo no logro pasar, tú que debes encontrar el botón ahí y solicitar No, el control. no hay problema, Em yo cima, voy a compartir en cima. em cima na sua tela aparece solicitar controle. Ah, yes, aquí. Sí, porque Pronto. ahí, sí, Listo, listo, Sueli. ahora yo voy a permitir, listo, ahora no cambio más, tú controlas aquí la presentación. Pero ¿cómo? Sí, pero tengo que tener la presentación aquí, ¿no? Sí, Lo pero mismo. creo que si tú pinchas en la pantalla ya va a cambiar. Intenta, por favor. Ahí.
Ah, sí, ok, ok. Ok, muchas gracias. Buenos días y buenas tardes a todos las personas conectadas. Entonces, Sueli habló muy bien acerca de la indización del tipo de ese tipo de estudio, que son las evaluaciones económicas, además de que no tengamos un tipo específico de publicación para ella, tenemos la indización. Hasta yo tomé la nota de algunas palabras que creo que no están en la estrategia que hay, creo que voy a arreglar, Sueli, algunas cosas más específicas Ay, también. yo encontré varias Sí. cosas, pero después si quiere puedo pasar algo más. Sim, 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 sim. Eu penso que pode valer a pena por conta de idioma e coisas como isso. Bom, aqui na primeira pantalla, ele é o processo que nós já apresentamos, mas mantenho aqui para que esteja em todo o documento que vamos falar acerca de processo de criação de los filtros. Aqui a construção também de los filtros, como se hace. E vamos especificamente a la construção. Opa, eu não sei como vuelvo aqui. Aqui, um ratito, eu estou aqui. Ah, não, creio que vou parar de compartilhar porque não estou entendendo como se hace isso. Um ratito, por favor. Sueli, eu não sei se vou lograr compartilhar. Creio que puedes parar de compartilhar, que eu vou tentar directamente, que penso que é mais fácil para manejar. Pode ser? Deixa ver aqui. Me digam se estão mirando lá a pantalla. Sim? Sí, Sim, perfeito. Então, lá aqui. Aqui, então. Eu vou pedir para alguém a admitir as pessoas no lobby. Graças. Então, como começamos com a análise de este tipo de estudo para a criação de los filtros? Então, basado em la nota de indicação, primeira coisa que vamos fazer é buscar os descriptores. Em la nota de indicação, há um descriptor que é de avaliação em saúde, que é de la categoria de saúde pública, não, Sueli? Quando encontramos os documentos com este descriptor, com o calificador de economia para o filtro, todos que estão mais específicos com este descriptor também estão com outros descriptores que serão utilizados. Então, mais por conta do número de documentos e porque a utilização deste descriptor também está com os outros descriptores, nós optamos por não incluir em el filtro. Mas é solamente por isso. Há também a indicação de incluir o calificador economia, porque o calificador economia vamos a ter em praticamente todos os documentos que são indicados. Então, nós optamos para a recuperação destes tipos de documentos, incluir o calificador economia, com 239.000 resultados deste calificador, associado a los temas principais del documento. Então, é por isso que está aí com MJ, porque é calificador economia associados a los descriptores primários del documento, que são os assuntos principais del documento de evaluação, provavelmente um documento de evaluação econômica em saúde. Quanto a los descriptores que estão bajo incluído também custo e análises de custo, nós optamos por incluir todo o árbol que está abaixo de custo e análises de custo, porque também é a informação da nota técnica, e muitos destes descriptores são utilizados
principalmente costos e análises de custo, e muitos de los outros documentos são utilizados também em la indexação de documentos. Então, temos aí uma prévia de resultado. Todos os descriptores, nós optamos por incluir de acordo também com os resultados que são recuperados em la base de dados, em las bases de dados, incluindo Medline, incluindo Lilacs e todas as outras bases que temos também em la Biblioteca Virtual em Salud. E aí vocês podem mirar que solamente com custo e análise de custos há cerca de 51.000 documentos, pero quando explotamos la categoria para incluir os documentos que estão abaixo, estão aí cerca de 265.000 documentos. Então, este também estão incluídos no filtro. Os filtros que desenvolvemos para incluir em tipo de estudo são filtros muito com muita sensibilidade, são filtros muito amplos para que se pueda, porque a pessoa que vai buscar um filtro de avaliação econômica em saúde não está buscando solamente avaliação econômica em saúde, está buscando um assunto que vai combinar com avaliação econômica em saúde. Por isso, os filtros são mais amplos para que deem conta desta recuperação de tipo de estudo. Aqui é uma outra informação. Hasta aqui temos lá sequência de sugerência de la nota técnica para a inclusão de los descriptores. Pero, quando vamos analisar, que é o outro passo, analisamos a nota técnica e também analisamos os filtros que já são validados, evaluados para este tipo de estudo. Então, quando analisamos lá, hacemos uma análise das referências acerca destes filtros, vamos encontrar outros descriptores que não estão na nota técnica e que vamos incluir no filtro também para dar conta de indexação que pode não estar muito correta para a recuperação deste documento. Um dos filtros que estão em todos, um dos descriptores que está em todas as referências é o descriptor Economics. Pero o descriptor Economics conta também com um árbol muito larga, mais especificamente bajo este descriptor Economics, que é utilizado também em los filtros. Então, por esse motivo, incluímos no filtro de avaliação econômica. Estão custos e análise de custo, que nós também incluímos. Estão os tipos mais específicos de economia, odontologia, hospitalar, economia médica. Então, estes términos são incluídos, pero sem explotar, solamente como descriptor, como o descriptor sem explotar para o árbol. Então, economia em odontologia, hospitalária, médica, enfermeria e farmacêutica. Então, estes também fazem parte do filtro de acordo com as referências que utilizamos para construir este filtro de avaliação econômica. Outro também que está muito presente é o filtro de honorários e preços, e neste filtro nós também incluímos o árbol, se explota o filtro com todo o árbol que está abaixo honorários e preços, e também o término budget, que é orçamento. No me acuerdo el nombre en español. Entonces, budget, pero sin explotar, solamente el término budget. Entonces, con estos descriptores, tenemos el filtro así, como están mirando en la pantalla. Entonces, son todos con MIAT, né? Entonces, economics, los descriptores de custo-benefício, custo, análisis de custo e todo o árbol, os descriptores de alguns de economia, que é Economics Nursing, Economics Medical, de Physio Charges, que é de las tajas também, e os descriptores bajo el árbol e budgets.
y el calificador economía asociado a los descriptores primarios del documento. Entonces, en esta forma, unimos las orientaciones de la nota con también las referencias que fueron utilizadas para la creación del filtro. En las referencias no está, y tampoco, esto está en la nota, el uso de evaluation studies es tópico, a avaliación, estudios de evaluación como asunto, y los estudios de evaluación, que son los tipos de publicação. Me corrige se eu estiver enganada, Sueli, porque como uso com o MAT, eu nunca sei que é esse tipo de publicação. Evaluação como assunto é descriptor, não? E evaluação, isso. El Sim. tipo de publicación es Evaluation Studies. Evaluation Studies é tipo de publicação, e Evaluation Studies como assunto é descriptor. Então, estos no hay la recomendación para utilización en las referencias, pero nosotros utilizamos combinados con términos libres, porque tenemos que hacer un grupo de términos libres junto para el filtro. Entonces, para limitar, para que no traiga mucha cosa que no es específica, utilizamos este descriptor y ese tipo de publicación junto com palavras que também tem que ver com estudos de evaluação, para ser como se fuera algo mais específico para a evaluação econômica. Então, se queda assim. Aqui, nós utilizamos TW, um grupo de TW, um grupo de título e um grupo de resumo. Diferente do último estudo que nós falamos, que era de avaliação de tecnologia sanitária, onde utilizamos solamente TW, aqui tuvimos que trabalhar com o campo de título e campo de resumo separados, que quedam um pouco mais específicos do que o campo TW. Então, se quedou assim. É uma estratégia muito larga. Temos aqui o primeiro grupo que está aqui destacado em azul, mais claro, é a combinação do tipo de estudo, de publicação e também del descriptor, com algumas palavras, junto com palavras evaluação, evaluation, assessment, combinado com econômica, economia em el título del documento. ¿Por quê? Porque se temos isto no título ou descriptor combinado, a probabilidade de recuperação deste tipo de estudo é maior. Há também um grupo de título, onde ponemos várias palavras aqui para recuperação, e um grupo de palavras del resumen, também com todos os términos de evaluação combinado com economia no título, diferente aqui que estão as palavras del título. Um campo de resumen, solamente que há términos compostos para que não haga a recuperação de muita coisa que é muito ampla. Por exemplo, no campo de resumen, eu não posso poner solito a palavra costo, por exemplo, porque se pode, o preço, porque podemos recuperar muitas coisas que não são efetivamente los documentos que hablan acerca de evaluação econômica em saúde. E aí aqui um outro grupo com palavras que são solas, economic, cost, costly, price, preço, que estão combinadas também com um grupo de tipo de estudo e o descriptor de assunto e palavras com TW de evaluação, para melhorar esta recuperação, especificar um pouco mais para que traga o tipo de
de estudio que estamos buscando. E aqui em TW, há também palavras, términos que são frases, para que quede mais específico, para que traga também os documentos que estão, que podem ser este tipo de estudos. Todos estão com NOR, né? São grupos grandes grupos que estão com NOR para componer o filtro, que é filtro muito largo. Deixa passar aqui. Aqui podem mirar que está muito largo o filtro. E há também resultado muito amplo, que é mais de 700.000 documentos prováveis acerca de avaliação econômica em saúde. Nós hicimos uma comparação com filtro de PubMed, que tinha como mais de 1.300.000 documentos. Hicimos a tradução deste filtro, incluindo também as orientações da nota técnica, e chegamos à conclusão que esse filtro estava muito amplo, então optamos por incluir pouco mais específico e quedou com 711.000 documentos. Aún assim, comparando, por exemplo, com o filtro de avaliação de tecnologia, que não chega a 30.000 documentos, é filtro muito largo. Então, quedamos aqui, pero é filtro que está em desenvolvimento. Nós trabalhamos com a metodologia e mirando pouco a apresentação também acerca de los descriptores, que Sueli apontou alguns mais que estão, además da nota técnica, eu penso que podemos incluir também alguns términos mais específicos em TW, que são os términos de descriptores de livres que não estão aqui, que não temos descriptores específicos e que não estão em TW, pero eu penso que vale a pena incluir, então provavelmente vamos aumentar tiquito com estes términos, o filtro de palavras livres. Então, este é o trabalho de filtro para la búsqueda. Já solicitamos processamento. Este filtro estava disponível em la biblioteca virtual em Salu, com outro número de documentos, pero já solicitamos processamento para que quede com este filtro, com este novo filtro que é mais validado, pero já está atualizado no repositório de estratégias de búsqueda. Então, se querem fazer comparar, mirar o filtro, mirar como está, este filtro já está atualizado no repositório. Esta é uma das referências que utilizamos como 4 referências que vão estar no manual que vamos a disponibilizar em página de Lilacs, pero aqui é a que quedou mais próxima de nosso filtro, que é a de Hedges, que é também uma referência muito importante para os filtros de búsqueda. Está aqui o enlace. E também aqui, Sueli, faltou incluir o enlace da nota técnica aqui, pero para a publicação da apresentação, Sueli já pode incluir o enlace da nota técnica acerca de indicação deste tipo de estudo. Aqui, como já dijo, está o enlace para o portal, para o repositório de estratégias de búsqueda, onde vocês podem localizar o filtro. E também neste enlace, además do filtro que está aplicado, que será aplicado em la interfaz de búsqueda e em los serviços que a BVS tem disponível, há também filtro que é mais estrecho, não sei se não é estrecho, há outra palavra em espanhol, não me acordo, em inglês é narrow, filtro que é mais narrow, para a avaliação econômica, que tem resultados mais específicos, caso a pessoa desee filtro mais narrow. E há também filtro para PubMed, com os enlaces que utilizamos para hacer la criação, tradução e avaliação e validação deste filtro para a biblioteca virtual em Salu.
Aqui, a tarefa é como sempre começamos aqui, hasta o dia 27, a tarefa da rede de referencistas, postaram uma búsqueda com o filtro de avaliação econômica. Não é necessário que seja este filtro amplo, pode ser um filtro mais específico, um filtro mais narrow, que eu digo que está também disponível para postar hasta o dia 27. Marisa, que nos ajuda com esta parte, vai a contestar as pessoas que postam para disponibilizar o filtro em el repositório. É como solamente como um exercício e também para a certificação ao final desta série de apresentações ao fim do ano para a certificação com as pessoas que hicieron 70% das tarefas e estiverem presentes também em 70% das apresentações. Aqui é o enlace de la tarea de indização também, hasta el mesmo dia, el mesmo horário. Depois ele também envia para a rede de indicadores este filtro e a rede de referencistas também se pode também trabalhar com este exercício que pode ser muito interessante. Aqui os produtos, então temos sempre en el filtro tipo de estudio, en la Biblioteca Virtual en Salud, en el portal regional y otros portales que tienen este tipo de filtro, estamos aplicando los filtros que están evaluados. También aquí los filtros, aquí también un servicio que es Evidize, que invito que para que accedan, está en la página. Cuando accede a la página quando acedem lá BVS, aqui há um enlace para Evidize, mira, que é uma búsqueda guiada de documentos acerca para facilitar a toma de decisões. Então, está aqui, você pode aceder também ao Evidize, que utiliza esses filtros para um resultado mais específico desta búsqueda guiada. Aqui a página de capacitação, onde podem mirar as apresentações, os enlaces, os vídeos, que também vão estar disponíveis em la página de la red de referencistas, que eu creio que não está aqui. Tenho que pôr na próxima apresentação, Sueli, onde também temos replicado o vídeo. E nesta página está mais completo, porque está também a apresentação, mas o vídeo vai quedar também na página da rede de referencistas, que hace link para esta página também, de capacitação. E aqui, estamos construindo ainda, não Sueli, o manual com os filtros. Aqui queda todo o processo de desenvolvimento de filtros, como está, e também as notas de indicação que van a estar aqui. Não sei se já está pública. ¿Está pública já? Não, ainda não, Sueli. Sí, está Já está pública. pública? Ah, eu tenho Sí. que atualizar, então. Então, este manual é muito interessante porque está aqui os tipos metodológicos e também há na página da metodologia Lilacs aqui os filtros e também as notas técnicas, né, onde as pessoas podem aceder todo que as referências, como se utilizou a nota técnica para a construção de los filtros, os ensaios, né, que hicimos com possibilidades de filtros. Então, há uma documentação muito interessante. Vamos, como a hora já está público, nós vamos a incluir este enlace também em la referência do documento em el repositório, porque já queda aí este enlace, porque as pessoas podem mirar com detalhe como foi a construção del filtro. E perguntas e comentários, e não percam a próxima sessão, que vamos falar acerca do filtro de revisões sistemáticas e indicação de revisões sistemáticas também. Um dos tipos de estudos que mais temos demanda para hacer para indizar,
también para filtros, porque es uno de los más utilizados para las tomas de decisiones. Vamos a hacer esta presentación en 9 de junio, en este mismo horario. Creo que es esto. No sé si hay dudas, si alguna persona quiere hablar algo, podemos también liberar el micrófono, yo creo, ¿no? Sueli, hay algo en el chat, no sé si De las personas dudas, no claro. veo dudas, todavía no veo, pero hay la oportunidad para que envíen sus dudas. Yo he incluido aquí en el chat el enlace de la tarea de indización, ¿está bien? Para que ustedes puedan hacer la tarea. Carla Espinosa, muy bien, muy buen ejemplo para construir una búsqueda. Un comentario, ¿no? Sí, es el objetivo, Carla, porque nosotros no tenemos que trabajar todo el tiempo, hacer de nuevo, de nuevo, de nuevo. Entonces, el filtro y el repositorio es justamente para que las personas no tengan que hacer el trabajo de nuevo todo el tiempo. Pero este filtro es un filtro que se cambia. Yo estoy ahora trabajando con, miré algunas palabras que yo dije acerca que Sueli habló, que yo no me acuerdo de estar en el filtro y vamos a incluir. Entonces, es importante que esté siempre actualizado este filtro y también en las, como filtro de búsqueda en los servicios de la Biblioteca Virtual en Salud. Y además, si la persona quiere hacer una búsqueda, um trabalho, uma tesis, está escrevendo um documento e necessita de fazer um filtro por um tipo de estudo, já temos listo. Então, os filtros, o objetivo é este. E de la indicação que sempre se indice de la melhor forma possível para que nós podamos encontrar também os documentos. Alguém mais? No, ningún otro comentario. Sí, las personas que por obsequio estén participando de la sesión y no hicieran, llenaran el formulario, pongan aquí en el chat de dónde son, por favor, para que nosotros podamos contabilizar también del país, de dónde es institución o país. Los que no hicieron não adentraram via formulário. Os que llenaram o formulário, nós já temos esta informação. Pero algumas pessoas estão, por exemplo, as pessoas que são da OPS, às vezes entram sem llenar o formulário. Se tem isso, por favor, incluam a informação no chat para que podamos saber de onde vêm vocês. Ok? Algum comentário mais, Sueli? Vamos Creo aqui. que no por ahora. No sé si puedo abrir las cámaras. No sé si. Sí. Sí, para que podamos hacer una foto. Deja mirar aquí. Yo nunca sé cómo se hace eso. Ay, es que ahora no logro ver porque no soy la organizadora. Sí, alguna vez, sí, siempre que también no estoy participantes aquí. Permitir micrófono. Sim, estão com o microfone permitido, se quiserem fazer algum comentário, e também permitir câmera, se quiserem abrir as câmeras para que podamos sacar na foto. Olá, Regina! Maria Regina. Susana Hanover, Tatiana, Olá, Nisbete, Lisbeth. bem-vindos, que bom ver vocês. Vamos ya para Honduras para mirar Sí. o lançamento da BVS. Rose, tú estás compartiendo tu pantalla. Creo que es mejor. Foi Ahí. pronto, listo. Sí. Aqui está o Daniel Tatiane, Carli. Carlos, Gracias. Carlos, Elizabeth de Roísso, onde eu vou falar em português. Quando eu olho você, eu fico olhando para ver se é você ou Chico Lana.
Tem que olhar direito. Não, eu sou o Carlos. É o Carlos, não é o Chico. Vamos É, sacar olá, olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Sueli. A Juliana da enfermagem. Eu estou sem câmera hoje, eu estou no dispositivo sem câmera. Então, desculpe, não consigo, né, aparecer. Mas eu acho a Que iniciativa. pena. Gostei muito Oi. da apresentação. Tudo bem, Oi, Rose? Tudo bem? Tudo bem, Juliana? É um prazer ter você aqui. Você pode contribuir muito. Se tiver algum comentário, por verdade. favor. Sim, eu achei que foi muito interessante a iniciativa, por quê? Porque existem agora enfermeiros que estão se envolvendo mais com pesquisas de avaliação econômica. E existe, inclusive, um professor que trabalha com essa linha de pesquisa aqui, onde eu atuo. Então, vai ser um desafio, mas eu vou testar algumas dessas opções que vocês mencionaram para tentar colocar um exemplo da área da enfermagem, tá bom? Ai, Essa é a minha... que legal. ótimo. Que ótimo. Obrigada, Juliana. E qualquer comentário que tenha sobre o filtro, você pode fazer diretamente na postagem lá do repositório ou nos enviar, que também nós checamos, tá bom? Combinado. Obrigada. Obrigada a vocês. Alguém mais? Algum comentário? Se não, já sacou la foto, Sueli? Yo He hice una sacado aquí. una foto. Ajá, yo Estoy también. con otro documento abierto aquí, entonces, pero una foto ya he sacado. Bien, Ok. entonces, gracias, Rosemary, gracias a todos. Gracias, Sueli. Y nos Hasta la vemos en la próxima. próxima con revisión sistemática. Entonces, Sí. estén juntos con nosotros. Chao. Chao, chao, gracias. Gracias, chao, chao.